Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el taller de abundancia desde la conciencia de unidad. Hoy vamos a hablar de este tema muy importante desde la parte de la bioneuromoción. Quiero primero que nada felicitarte por estar aquí, pedirte que te des un fuerte abrazo, aplauso por ser tan valiente, un verdadero alquimista que se transforma a sí mismo y a su entorno, ¿vale? Porque no es fácil este camino del trabajo interno, de verse uno mismo. Así que te felicito por tomar esta decisión, que es de buscar conocerte para transformarte y cambiar tu vida simplemente en algo más bello, extraordinario, próspero y por resonancia a todos los que te rodean también. Pues tu transformación y tu mejora personal y energética siempre va a influenciar el entorno, siempre va a impactar el corazón de todas las personas que estén cerca de ti. Y esto es simplemente la conciencia de unidad, embellecerlo todo, colmarlo de armonía. Nada en la vida es por casualidad, todo es por sincronicidad o como le digo yo, diosidencia, ¿vale? Es un universo que simplemente por resonancia ha puesto esta información hoy para ti. Qué bueno que ha abierto ya mi consciente para todos por igual. Así que, ¿qué es la abundancia? ¿Desde la bioneuroemoción o desde la conciencia de unidad? Para poder darte este concepto, primero tengo que explicarte qué es la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es una rama actualizada de la psicología que combina neurociencias, combina biología, combina emociones. Esto se ha hecho así en España, lo originó Enrique Orbera, un instituto que él abrió, que se ha ido expandiendo. Primero él estuvo con el apoyo cubano, luego buscó el apoyo mexicano con la Universidad de Torreón, México, ahora lo tiene en la parte de Estados Unidos y así poco a poco se ha ido ampliando. Ya es muy conocido, quizás en Costa Rica todavía no tanto, pero sin embargo ya ha abierto bastante camino. ¿Por qué es tan actualizada la bioneuroemoción? Porque aparte de que se centra mucho en la parte de neurociencias, le da demasiada importancia a la parte biológica. Y es que en el futuro la ciencia va a cambiar. Cuando se profundice un poco más en el aspecto biológico, vamos a ir abriendo camino a entender un poco más cómo es que el cuerpo o cuál es el lenguaje que te da el cuerpo para reaccionar ante el sistema emocional, ¿vale? Y esto tiene que ver ya con la parte psicológica que es el inconsciente, que no es nada más que esa información que está oculta a la mente, que por ser inconsciente está como decir en la sombra, tú no es fácil verla. La única forma de verla es a través de una proyección, que lo vamos a ir entendiendo en este taller poco a poco. Entonces, cuando yo digo abundancia, para ir haciendo ya el proceso de autoindagación y el proceso de que aprendas a ver, a mirar hacia adentro, a empezar a autoprocesarte, yo te voy a ir haciendo preguntas y tú mentalmente vas a ir buscando la respuesta, pero vas a ir buscando la respuesta simplemente dejando que te vayan llegando los pensamientos. Solo observar, obsérvalos. No te vas a identificar con ninguno de ellos, simplemente vas observando lo que te va viniendo. Esta es la manera en que vamos a ir aprendiendo a ser un observador consciente. Cuando yo te digo abundancia, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es abundancia para ti? De esta manera vamos a ir descubriendo qué es lo que hay en tu inconsciente sobre la abundancia, para poder ir viendo cuáles son esas creencias, cuáles son esos bloqueos que quizás en estos momentos no te dejen fluir en este aspecto, ¿vale? Entonces, si tienes lápiz y papel, lo que te vaya saliendo o el pensamiento que te va llegando de qué es abundancia lo vas escribiendo. La abundancia es un estado mental que hay que comprender desde la conciencia de unidad.
La conciencia de unidad, que viene a ser la base de la bioneuromoción, como decir, los fundamentos de la bioneuromoción, es simplemente un estilo de vida, es Advaita, porque es como yo vivir sabiendo que yo soy una observadora de mi destino y que yo tengo conciencia de que creo mi presente con cada decisión que tomo en cada instante. Básicamente eso es la conciencia de unidad. Ahora, ¿por qué la conciencia de unidad viene a ser ese camino neutro que integra ambas polaridades? Porque la conciencia de unidad es un estado mental donde literalmente tienes que cuestionarte todas tus verdades. Esto es un desaprender todo lo que yo creo saber para reaprenderlo, o mejor dicho, para aprenderlo nuevamente, pero ya desde mi criterio propio, desde la conciencia que tengo actualmente. Porque normalmente la información que tenemos en el inconsciente es una información obsoleta que tenemos que actualizar. Entonces es clave dejar de pensar que tienes la razón, porque al final cuando empiezas a autoprocesarte te das cuenta de que todo la historia que te contabas a ti mismo está mal, no es así. Y lo vas a ir viendo poco a poco con estos entrenamientos. Entonces, deja de querer que el otro cambie, porque también te das cuenta de que el otro es simplemente un espejo de ti. Y esto es clave, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Simplemente estoy dando los puntos a tratar. Dejar de hablar de los demás como la causa de mis problemas, porque ellos simplemente son un espejo de lo que yo tengo dentro de mí. Pero como yo no puedo ver lo que tengo dentro de mí, sino, por ejemplo, si yo tengo ahorita una espinilla en la frente, ¿verdad? Que hace poco me salió un tercer ojo allí. Entonces, ¿qué necesito yo para ver eso? Necesito un espejo para yo poder ver eso. Es prácticamente lo mismo. Para yo poder ver toda mi programación interna, todas mis creencias, yo lo tengo que proyectar afuera en ese espejo. Y ese espejo es quien tengo frente de mí, quien sea que se me pare enfrente, ya sea mi pareja, mi familia, mi hermano, un vecino, un amigo, cualquiera, va a ser de espejo para que tú puedas ver esa proyección tuya, esas creencias, esa información interna que tú no podrías ver si esa persona no te espejea, ¿vale? Entonces, vamos a transformar todo eso. Para unir la ciencia aquí, bueno, la ciencia te dice que somos energía, que somos información y que vibramos en frecuencias y esa vibración resuena con un campo cuántico al que todo está interconectado y del cual formamos parte todo, que es una mente cósmica y universal, una red, llámalo Dios, llámalo conciencia, universo, como tú quieras. Estamos hablando de lo mismo. El detalle es que este campo cuántico nos devuelve como un eco lo que cada uno de nosotros está vibrando o la información que está emitiendo. Si yo estoy vibrando, por ejemplo, en carencia, pues me dará más situaciones de carencia para yo reafirmar esa creencia interna, ¿vale? Si yo estoy vibrando en plenitud, pues suena muy sencillo. Me va a dar plenitud, me va a hacer vivir situaciones que reafirmen ese sentimiento interno. Y tú dirás, ajá, muy bien, suena la teoría súper fácil, pero ¿y en la práctica? Porque lo veo, o sea, en el fondo, cuando vas a la práctica hay una dificultad. Sí, la hay. ¿Por qué? Porque para poder empezar a ser buenos observadores de nosotros mismos, hay que irnos a nuestro linaje. Eres el producto de tus ancestros. Cada uno de nosotros tiene una información genética, epigenética,
Todo esto viene de tus ancestros. Cada ancestro tuyo vivió experiencias y cada paso que daba, o mejor dicho, cada decisión que tomaba, es una información que fue cargando el ADN y ese ADN fue pasando de generación en generación. Entonces tú eres el producto de toda esa información que fue conformando todo tu mapa mental, tus creencias, tus valores, tus principios, la cultura, todo lo que tú eres es producto de todo tu linaje anterior, de tus ancestros. Cada paso que das en estos momentos es un pulso eléctrico o electromagnético que carga tu ADN con una información. Y esa información va a pasar a las generaciones que vienen. Por eso es clave que hagas conciencia de cada decisión que tomas en cada instante, porque no solo está afectando tu presente y tu futuro, sino que estás influyendo en la vida de los que vienen después de ti, ¿vale? Entonces, es decir, aquí te das cuenta de que tú no ves el mundo como es, sino que tú ves el mundo como tú eres. Cada quien ve el mundo desde su mapa mental, que es único, por cierto, porque podemos estar 10 personas en un mismo sitio viviendo la misma experiencia y te aseguro que si entrevistas a cada una de esas personas, cada quien vivió la experiencia de una forma distinta, pero todos estuvimos ahí. Entonces, tu mapa mental es único. Cada quien ve el mundo desde su mapa mental. Es una percepción, una interpretación que se hace desde la información que tú tienes en tu mapa mental. Si tu conciencia es de que a ti te suceden las cosas por mala suerte, o porque ese fue el destino que me tocó, o porque esa es la cruz que Dios me ha enviado, o por X o por Y, esa forma de pensar es lo que vas a vivir, porque es así como tú reafirmas tus creencias internas para decir, ah, ves, tenía razón, yo sabía que eso iba a pasar. Y así es que funciona esta resonancia con el campo cuántico. Pero si tú comprendes y te posicionas desde la conciencia de unidad, donde todo está interconectado, donde sabes que cada experiencia que vives es una proyección de una información interna, ya sea de enfermedad, de pobreza, de lo que sea, esto te permite llegar a una paz interior que viene de la comprensión de esa información inconsciente. Pero esto sí es realmente una paz interior, porque tú comprendes el origen y al comprender el origen, perdonas, pero perdonas al darte cuenta de que veías las cosas de una forma errada. Eso, ahí es que está la verdadera paz. Porque tú no puedes perdonar algo si no entiendes qué es lo que estás perdonando o cuál es el origen. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Cuando la situación en mi país se puso muy difícil con la economía, a pesar de que yo tenía mi empresa y de que la empresa estuvo a flote incluso años después que yo me vine para acá, sabía que tenía que abandonar el barco como todo el mundo, pero en mí había una resistencia. Yo salí de mi país obligada, yo no quería irme, sino que tenía que irme, pero obligada. ¿Qué pasó? Que mi cuerpo sintió eso como un destierro, como que me arrancaran de mi madre, de mi tierra, ¿vale? Y al mi cuerpo vivir eso como un destierro, me generó una tuberculosis, ¿vale? ¿Qué pasa? La tuberculosis es precisamente eso, es el sentimiento
de algún ancestro mío que vivió lo mismo que yo, pero como yo estoy reviviendo ese sentimiento, esa emoción, que por eso es que el inconsciente es atemporal, no distingue si pasó en los 1400 o pasó en el 2017, no distingue porque es atemporal. Entonces la biología reacciona y a mí me acciona con la tuberculosis. Cuando yo observo que yo lo que estoy viviendo es ese destierro al sentir que me arrancan literalmente de mi patria, que tengo que irme obligada y no, quizás no regresar más, se me activa eso. Es un ejemplo que yo te estoy dando para que tú veas cómo hay una resonancia entre la biología, entre la información inconsciente que está ahí, que quizás tú no sabes todo lo que tienes allí, pero cuando aprendes a observarte y autoprocesarte, vas empezando a darte cuenta de que todo va fluyendo. Y cuando tomas conciencia de eso, modificas la biología, porque ya le has cambiado la percepción a la información. Por lo tanto, al modificarla, le das oportunidad a, por ejemplo, a tus generaciones que vienen de vivir algo diferente, ¿ves? Por ejemplo, las personas que han pasado quizás hambruna en algún momento y alguien decide por salud o simplemente porque quiere practicar el ayuno, hacer el ayuno, pero resulta que hace el ayuno y no sabe por qué siente que se está muriendo de hambre y su cuerpo no lo toma bien cuando otras personas hacen ayuno y pasan 24 horas como si nada hubiese pasado tranquilamente. El cuerpo no reacciona, no le da nada, no siente que se está muriendo, no reacciona de esa manera. Puede ser que en su información genética esté algún momento semilla, una emoción, un sentimiento, donde alguien simplemente murió de hambre y el cuerpo está reaccionando de esa manera. La persona observa eso y su biología cambia, ya se calma. ¿Por qué? Porque observó la información y le cambió la percepción, ¿vale? Son dos ejemplos, uno propio y otro aleatorio que te acabo de dar, para que te des cuenta de por qué la bioneuroemoción unió la neurociencia, que es la parte cognitiva, la parte de las creencias del cerebro, con la biología, ya sabiendo que la percepción, las emociones cambian la biología con la emoción, obviamente, que la emoción es la energía que te impulsa a actuar, ¿vale? Entonces, al unificar eso, podemos tener una toma de conciencia que nos permita poder decidir cómo vivir nuestras experiencias a partir de ahora y poder trascender información, ¿vale? Para cambiar nuestro presente y futuro y poder beneficiar a los que siguen. Así actúa el inconsciente. Él no distingue entre lo real o lo virtual. No distingue si pasó en 1800 o pasó ahorita, porque es atemporal. No juzga tampoco. No juzga porque es inocente. Es una mente inocente. Y cuando surge una emoción, el cuerpo reacciona porque esa información está guardada allí. Nada se pierde, porque todo es importante para tu supervivencia. Si en la era de las cavernas, nuestros ancestros por allá, cuando empezaron a descubrir el fuego, no se hubiesen quemado, o mejor dicho, el que se hayan quemado, ya es una información que se guardó en la biología y en el inconsciente para que los siguientes tuvieran cuidado con el fuego hasta el día de hoy. Entonces es clave que toda la información quede guardada porque es una cuestión de supervivencia. Y al ver esto, comprendes y empiezas a sentir esa paz interior, la real, porque tú dices, ahora entiendo por qué yo estoy viviendo estas experiencias. Y a partir de esa toma de conciencia, yo puedo elegir cómo vivirlas, pero desde mi criterio propio ahora, ya no viviendo lo que vivió mi linaje o mis ancestros,
sino como yo, desde lo que yo soy ahora, ¿vale? Y así dejas de estar en piloto automático, sino que eres tú misma, desde el libre albedrío, el verdadero libre albedrío que es tomar una decisión desde esa información origen que tú estás viendo. Y la dificultad está en cómo tú vas a lograr tomar o cómo vas a lograr hacer esa toma de conciencia. Para eso estamos los acompañantes en neuroemoción, las personas que trabajamos desde la metacognición, que ya estamos entrenados para esto, para guiarte. Y bueno, este tipo de talleres también te van a empezar a dar como los pasos para tú empezar a autoprocesarte, para que puedas dejar de estar en ese piloto automático. Porque el 95% de las decisiones que tomamos cada uno es una información inconsciente. Es decir, cuando tú vas a tomar una decisión, tú piensas que tú estás tomando la decisión, pero en realidad es tu inconsciente que la toma incluso 5 segundos antes. Ya se han hecho estudios donde le dicen a la persona, aprieta este botón para piensa en la decisión que vas a tomar y aprieta el botón. Y resulta que ya el inconsciente sabía cuál era la respuesta. Es decir, la decisión la tomaba el inconsciente. Pero ¿qué es el inconsciente? Es toda esa programación obsoleta que tienes. Por eso es vital que la actualices, para que no sigas repitiendo patrones y no sigas en ese bucle repetitivo de las mismas experiencias y las mismas historias otra vez, una y otra vez, y las sigas pasando de generación en generación. Esa es la diferencia de una persona que es inteligente emocionalmente a una que no lo es. Que la persona que está en repetición, esa es la persona que tiene que aprender gestión emocional. La persona inteligente emocionalmente ya empieza a observarse, a autoprocesarse y empieza a dejar de repetir, sino que empieza a tomar sus propias decisiones, ¿vale? No las de su linaje, no las que ya tiene ya obsoletas. Pero esto es un entrenamiento, es un estilo de vida, es un camino que comienzas y no termina porque cada día tienes que estar en constante actualización para mostrarte todo tu proceso interno, todas las creencias que tienes, toda la información que tienes en ti guardada, ¿vale? Y cuando tú observas todo esto y comprendes todo esto, te das cuenta de que entonces no tienen sentido los culpables. Ya dejas de mirar afuera porque te das cuenta de que la causa y el efecto, mejor dicho, tú eres el efecto de todo lo que te sucede afuera, eres tú mismo. No hay nada más, solo estás tú, porque para el inconsciente el otro no existe. Lo que está viendo es una proyección, un reflejo de la información que tienes dentro de ti. Entonces se acaban los juicios, porque ¿a quién vas a culpar si lo que estás viendo es una información tuya? Que simplemente tienes que observar y transformar. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en estos entrenamientos, en esta charla. Es un camino, es un estilo de vida, es un hábito. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es la abundancia? Porque la abundancia no es la acumulación de cosas, no es el yo tengo, es la certeza de que nunca te va a faltar nada. Es un estado mental, un sentir interno, no es un resultado externo, ¿vale? La mente abundante es aquella que permita que fluya a través de sí misma y que se exprese la abundancia a través de ti. En cambio, la pobreza, que también es un estado mental, viene de esas creencias inconscientes, de esas programaciones,
de esa información que está allí, pero que tú no sabes que está, simplemente vives repitiendo patrones, te suceden cosas que no entiendes, pero es una información inconsciente que has heredado, que te mantiene programado, incluso hasta hipnotizado, y esa información no la heredas como castigo, ni para que sufras, sino para que tengas la oportunidad de trascenderla, de mejorarla, y así liberas también a las futuras generaciones, les das algo mejor, ¿vale? Hemos entonces de comprender que nuestros ancestros, nuestro linaje, hizo lo mejor que podían en su momento, con la información que tenían en su momento, y que aquí nadie es culpable, pero sí que somos responsables de cambiar lo que ya no sirve por algo mejor, para mejorar nuestro árbol, nuestro linaje, el que sigue, ¿vale? Las generaciones que siguen. Y dejar un mundo mejor del que encontraste. Entonces, las necesidades son cosas de las que te privas a ti mismo, y desde la conciencia de unidad sabemos que es imposible no tener, pero sí que es posible que tú creas que no tienes. Y como tú lo crees, lo creas. Y siempre estás recibiendo aquello que estás emitiendo. Es esa información la que vas a recibir, pero a veces se presenta de forma complementaria. ¿Y qué te quiero decir de forma complementaria? Bueno, que como el universo estamos en una dualidad donde tenemos blanco, negro, tenemos luz, tenemos oscuridad, tenemos positivos, tenemos negativos. Esa es la dualidad, las polaridades, ¿vale? El polo positivo, el polo negativo. Como estamos en una dualidad, a veces la información se presenta complementaria. Por ejemplo, si yo me falta elocuencia al hablar, fluidez al hablar, y yo tengo una información inconsciente donde quizás tengo miedo escénico, me da miedo hablar en público, X o Y, yo me encuentro una pareja que es muy elocuente, una pareja que fluye mucho en hablar, tiene un don de palabra. ¿Para qué? Son dos polaridades. Para complementarse, para yo poder ver en ese espejo esa información que tengo que integrar en mí. Y yo, en algún otro aspecto, servirle a él también de espejo para que pueda autocompletarse. Y de esta manera es que se fusionan las dos polaridades, ¿vale? Este es la ley, esta es la base de la conciencia de unidad, el comprender esto, el integrar las polaridades, ¿vale? Así funcionan las parejas, así funcionan prácticamente, por ejemplo, los hermanos también, que suelen espejearse. A ver, yo te digo ahora, ¿tienes hermanos o hermanas? Piensa, ¿cómo es tu hermano o tu hermana? En tu mente o descríbela rápidamente. ¿Cómo es? Y vas a ver que quizás es lo contrario a ti, porque es tu complemento, ¿vale? Es, por decir, la información que tú tienes que integrar. Incluso hasta tus sombras, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, mis amores, quiero que tomen conciencia de que el poder que tenemos y cómo crean la realidad que viven día a día, con la forma de hablar, con los juicios que hacen, con los pensamientos que dejan habitar en su mente. Todo está creando tu mundo, tu presente. Donde pones tu atención, pones tu energía.
Y esto es clave, saber dónde estoy poniendo yo mi atención, a quién le estoy prestando yo mi oído, qué estoy escuchando, porque todo esto está creando tu universo. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué es lo que te dices día a día? ¿A quién señalas con el dedo? ¿Cuál es tu juicio? Porque todo esto tiene que ver contigo, con nadie más. Recuerda, el inconsciente, para el inconsciente, el otro no existe. Es simplemente está viendo una información tuya, siempre eres tú, es un reflejo, una proyección, ¿vale? Entonces, comprendiendo todo esto, la idea es convertirnos en un observador consciente de nosotros mismos para que pueda cambiar la realidad y podamos recuperar ese poder de libre albedrío, pero desde la conciencia, no desde el piloto automático, que son los programas y las creencias. Dicho esto, cuando te suceda algo en tu vida, por ejemplo, que estés tratando, porque ahora vas a empezar a observar, a hacerte preguntas, a ver las cosas diferente, entonces vas a querer entender la información para poder ver de dónde viene y cambiarla, obviamente. La pregunta que te vas a hacer es clave. ¿Para qué vivo esta experiencia? Y quiero que recuerden siempre el para qué. Porque si preguntas por qué, ya ahí caíste en el ego. Al preguntar el por qué, el ego empieza a responderte con todas las justificaciones y todos los programas y creencias para reafirmar la misma información que tienes. Entonces comienzas en un bucle de repetición. Por ahí no es. La pregunta clave es ¿para qué? Y es un ejercicio que tienes que comenzar a hacer ya, con todo. ¿Para qué yo estoy en este grupo? ¿Para qué yo quiero ir a ese lugar? Realmente, ¿para qué quiero hacer ese negocio? Cada paso que des, pregúntate ¿para qué? Por dos cosas. Primero, para que puedas leer tu información interna fuera del ego, tengas un poco más de claridad de la información real. Y segundo, para que empieces a activar las preguntas y de esta manera empieces a desarrollar tu intuición también. Ya ahí estamos comenzando a trabajar la parte energética. Empezar a escuchar un poco más el corazón, a bajar ese ruido externo para empezar a escuchar a nosotros mismos, a nuestro corazón, irnos hacia adentro, ¿vale? Que es el camino que vamos a empezar a hacer para poder autoconocernos. Entonces, no nos podemos quejar porque no tiene sentido la queja, no tiene sentido la crítica, no tienen sentido los juicios, porque eso no hace más que hablar de nosotros mismos, de tu mapa mental. Cada vez que tú haces un juicio a alguien, es una confesión tuya. Cuando tú haces un juicio, tú estás confesando una información de ti. Obviamente, mientras vas aprendiendo a hacer el cambio de dejar de hacer juicios, te van a salir, te van a seguir saliendo porque ya estabas en ese proceso de hacer juicio, juicio. Pero obsérvalos. Cuando te salga un juicio, observa qué es lo que estoy yo juzgando de esa persona. Porque eso que yo estoy juzgando soy yo, es una información mía. Entonces vas a aprender o a observar de dónde viene esa información. El universo no juzga, eres tú el que juzga. El inconsciente es una mente inocente, no hace juicios. Entonces tú al juzgar, literalmente, te estás hechizando a ti mismo.
te estás reafirmando, te estás diciendo algo que tú crees de ti, o mejor dicho, una información que tienes interna, pero al materializarla con el verbo, con la vibración de la palabra, le das carga, le das gravedad. Y entonces, ¿qué haces? Recoger los frutos de eso que estás juzgando y estás condenándote a vivir tus propios juicios. Por eso es que no tiene sentido juzgar. Así que tampoco la queja tiene sentido porque todo esto es una información tuya, es simplemente el aprender o el empezar el hábito de observarnos. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos es una información nuestra que tenemos que ir observando para poder ir transformándola. Porque el universo simplemente te devuelve como un eco la información que tú emites. Por eso es pide y se te dará. Solo tienes que pedir y se te dará tal cual como lo estás pidiendo. No se te va a dar nada diferente. Tal cual lo que estás pidiendo es lo que se te va a dar. Las emociones negativas, si tú no las hablas, si no le das gravedad con la vibración de la palabra, se desactivan, desaparecen. Así que preocuparte por algo hace que el problema crezca. Y cuando tengas problema que no sepas cómo resolver, simplemente entrégaselo al campo cuántico o a Dios, al universo, como lo quieras llamar. Y dile, permíteme ver esto de otra manera. Pide ese cambio de percepción. Todo lo que hagas, pide inspiración, pídela, porque recuerda, hay que usar el verbo, pero hay que saberlo usar. La palabra es una vibración, ya lo vamos a ver ahora. Pero cuando tú pides inspiración, ya ahí tú estás empezando a activar la descarga, el fluido de información desde el campo cuántico y vas a empezar a trabajar la parte energética, porque ya tú lo estás haciendo de forma consciente. Entonces ya tú sabes que tú estás pidiendo una información y cuando te llegue la respuesta, tú vas a sentir en el corazón si esa es la respuesta. Y vas a empezar entonces a hacer esa práctica y la práctica va haciendo al maestro. Ya estamos trabajando las dos partes, la energética y la parte de la bioneuroemoción, poco a poco, porque esto es un entrenamiento, ¿vale? Un hábito. Entonces ya sabes que siempre te va a responder el campo cuántico. Y te responderá de la mejor manera, lo mejor para ti. Esto es certeza. Es un estado de presencia, de saber que yo estoy conectada a un campo cuántico que literalmente es amor, que me da exactamente lo que yo pido, pero que la oscuridad puede ser o luz o oscuridad. Y aquí no hay nada malo ni bueno, porque aunque yo solo vea nubes negras, sé que va a llegar la luz. Si tú ves un árbol, ¿de dónde se nutren las raíces? De la oscuridad, de lo que está debajo de la tierra. Es la oscuridad la que le da el alimento, los nutrientes a ese árbol. Entonces no podemos hablar de que la oscuridad es mala, sino más bien allí es donde radica nuestra carga energética vital. Cuando tú empiezas a trabajar con tu sombra, que es esa información inconsciente, y empiezas a recuperarla, a observarla y a integrarla en ti, te das cuenta de que empiezas a tener más energía, porque son como pedacitos de tu alma que se fueron fragmentando y que tú empiezas a recuperar y te empiezas a autocompletar. Entonces tu energía va creciendo porque estás recuperando fragmentos de ti. Y el alma no deja de ser las emociones, el sistema emocional.
Así que te estoy llevando a un estado de abundancia para que comprendas que eres hijo de una conciencia universal que te da aquello que eres capaz de creer. Y si lo crees, lo creas con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones. Y un punto muy importante, el perdón, pero no para los demás, sino para ti mismo, porque sabes que la circunstancia, la situación que tú estás viviendo ahorita, la estás atrayendo tú mismo o tú misma. Entonces empiezas a bendecir todo, a agradecerlo todo, porque sabes que detrás de cada experiencia que estás viviendo ahorita, en esa información que quizás consideras que es negativa, hay un tesoro si la sabes observar. Solo tienes que hacer preguntas. ¿Qué tengo que aprender? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y deja que te llegue la respuesta. Para vivir en abundancia hay que ser coherentes. ¿Coherentes en qué? Coherentes en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo hago, en lo que yo recibo y en lo que yo doy. ¿Vale? Te lo repito. Coherente en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo hago, en lo que yo recibo y en lo que doy. ¿Vale? Cuando yo soy capaz de crear esa coherencia, transformas la realidad. Recuerden bendecir a sus enemigos también, porque son uno de los tesoros más grandes. Han tenido la valentía de pararse frente a ti como un espejo a mostrarte una información tuya. Así que vamos a aprender a mirarnos hacia adentro, ver qué es eso que tenemos que cambiar y a transformarlos. Por eso empecé esta charla diciéndole que el verdadero alquimista es el que se transforma a sí mismo. Por ejemplo, ay, pero ¿por qué yo siempre me consigo el mismo tipo de relaciones sentimentales, el mismo hombre que me fueron infiel? ¿Dónde te respeta? O mejor dicho, ¿dónde te está faltando el respeto a ti mismo, a ti misma? Que yo recibo violencia, ¿sabes poner límites? Que me Ahí, engañaron. ¿Dónde están esas mentiras que te dices a ti mismo o a ti misma? El universo es dual y tú recibes la información complementaria, la luz y la oscuridad. Para que pueda funcionar un switch, tiene que tener un polo negativo y uno positivo. Si le quitas uno de los dos, no funciona. Y así es todo. Todo es un fractal. Todo funciona con polaridades. Hasta un proceso de duelo puede ser una alquimia interna si lo sabemos gestionar, que eso también lo vamos a tratar más adelante. Entonces, para ir finalizando este taller, vamos a hablar del último punto, para que quede más claro todavía. Lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Ya lo vimos desde la conciencia de unidad, ahora vámonos para la Torá, desde la parte hebrea aramea, vámonos para la cábala también, que es la Lashon Hara. En ese idioma significa la lengua maligna. ¿Y qué quiere decir esto? Precisamente los juicios, las palabras negativas que dicen que las escrituras hebreas, los pecados, que la bionormoción sustituyó la palabra pecado por errores, porque es simplemente una información que tú heredas que tienes que transformar.
Las escrituras hebreas, que es la parte de la Torá, la Cábala, te dicen que en los juicios o en la lengua maligna, que no deja de ser más que la maledicción, no hay una limpieza. Normalmente los pecados tienen un proceso de limpieza, pero en esto de los juicios no hay. Y ya vamos a ver por qué. Y si nos vamos a la Biblia, bueno, tienes la parte que dice, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Y vemos entonces desde diferentes perspectivas que todas dicen lo mismo y le dan la misma importancia a los juicios, del por qué no hay que hacer juicios. Y todavía la Torá se va un poco más allá y te dice, y no importa con la intención, si lo haces con intención o no lo hiciste queriendo, igual vas a tener el efecto. ¿Y por qué lo dice? Porque lo que tú hablas, lo decretas, lo materializas. El decreto es un nivel de materialización y tiene el poder de darle gravedad en tu vida a lo que tú hablas. Es decir, le das peso. Esta gravedad no la tiene el pensamiento, porque tú puedes recibir un pensamiento, recibes millones diarios, como una antenita que eres, que es la glándula pineal que tienes aquí adentro. Ella recibe muchos pensamientos diarios, pero tú decides qué pensamiento dejas que habite en tu mente. Y todavía a nivel de pensamiento no tiene la gravedad que tiene cuando ya la materializa con la vibración de la palabra. Por eso es que le dan tanta importancia al juicio, porque ya le estás dando gravedad. El campo electromagnético del cerebro se expande por la red neuronal que atraviesa el cráneo, que ya sabemos ya que se expande a ese campo cuántico. Entonces todo lo que piensas y entiendes se expande a esa red de conciencia. Entonces estimulas al ser a producir esas palabras. Es un fluido de materialización que es literalmente el verbo se hizo carne, la vibración se materializa. Y si nos vamos a la parte científica, porque recuerda que la bioneuromoción siempre va a unir la ciencia con la parte espiritual, los científicos rusos hicieron un experimento donde ellos demostraron que el ADN se modifica con las palabras y descubrieron que el ADN responde a un lenguaje como el alfabeto. Entonces, por todos lados, ya tienes confirmadísimo de que tu biología cambia con la vibración de la palabra, con lo que tú dices, y no solo tu biología, o sea, tu cuerpo, sino todo tu entorno, tu realidad. Por eso es que es tan importante que aprendas a observar lo que dices, negativo o si es positivo, cuáles son las palabras que usas, cuáles son los juicios que haces hacia otro, que ya después de toda esta información ya debería de haberte quedado claro de que no tienen sentido los juicios porque para el inconsciente el otro no existe, todo eres tú. Entonces cada vez que haces un juicio es una confesión de una información tuya. Y es así, la energía que emites con tus cuerdas vocales es escuchada por todas las células de tu cuerpo, lo que hace que un porcentaje mucho mayor de ti trabaje ahora a favor de lo que tú estás decretando. Si visualizas abundancia para tu vida, pero siempre estás hablando de crisis, de que no tienes plata, de que no te alcanza la plata, de que nunca es suficiente, es X o Y, ¿qué crees tú que vas a traer? Aquello que hablas. Tú puedes pasar en el nivel mental. Yo soy abundante en el nivel mental, imaginándote todo lo que tú quieras, palacios y colores, pero estás hablando y dando gravedad a otra cosa. Y es que ahí es que está el detalle. Entonces, si bendices y agradeces,
atraes prosperidad a tu vida, porque el agradecimiento es una de las frecuencias más altas que hay. Y cuando estás en coherencia con el corazón, es realmente poderosa. Entonces el cambio que hay que hacer es empezar a agradecer realmente desde el corazón todo lo que te llega, sea bueno o malo, porque ya sabes que lo que tú consideras malo trae un tesoro escondido detrás que simplemente tienes que aprender a observar. Todo se basa en frecuencias, porque todo es energía, todo es vibración. Y el significado de las palabras que pronuncias tienen una frecuencia de vibración. Experimentos han demostrado que las personas que siempre están hablando de violencia, de robo, de secuestro, son las que tienen más probabilidades de que les ocurra. Y de hecho así es según las estadísticas. ¿Por qué creen? Esta es la razón por la que en los libros sagrados se considera la lengua como una espada de doble filo, porque te puede llevar a tu victoria o a tu derrota cada palabra que emites. Por eso es que muchas personas caminan en maladicción o maldición. Así que dicho todo esto, quiero finalizar este taller con una frase que voy a leer textualmente de Andrew Carnegie, recordándote siempre que la vida te va a dar lo mejor, aunque te duela. Te va a dar una experiencia para que la transmutes, para que salga lo mejor de ti. Y Andrew Carnegie nos dice, todo anhelo, tus deseos, es llevárselos a los demás. Tu libertad descansa en la libertad del otro. Tu abundancia es creada en los demás. Haz el bien y no mires a quién. Y ahora lo pongo yo desde mi parte, porque sabes que el otro, el prójimo, eres tú mismo. Porque recuérdalo siempre, para el inconsciente el otro no existe, todo eres tú. ¿Vale? Hablo de la percepción, ¿verdad? De la interpretación de la información. Obviamente que tú tocas al otro y es real, pero estoy hablando de la parte del inconsciente, de las interpretaciones y las percepciones, ¿vale? Así que con esto hemos terminado por hoy. Resumiendo que hemos trabajado aquí tres cositas muy importantes para que con el objetivo de que empieces a elevar la frecuencia de vibración, empieces a limpiar tu energía y a elevarla, porque en el momento en que tú dejas de hacer juicios, gestionas mejor este poder de la palabra que tienes, que es la vibración se hizo carne, el verbo se materializa, ya empieza a subirte la frecuencia de vibración, porque lo que más te mantiene anclado en las bajas frecuencias es la palabra y los juicios. Cuando ya empiezas a mitigar eso, vas a ver que todo va a empezar a mejorar de inmediato, porque si hay una cosa que tiene carga bien pesada para anclarte en las bajas frecuencias, son los juicios. Yo diría que la que más pesa. Y al ya sacarlo de la ecuación, verás que tu vida empieza a cambiar para mejor. La segunda cosa es recuerda agradecer y bendecirlo todo. Y la otra cosa que hemos trabajado en este taller de hoy es el espejo. Empezar a tomar conciencia que quien tengo frente de mí me está mostrando una información mía, inconsciente, que yo tengo que aprender a observar para poder transformarla. ¿Vale? Y la abundancia, que es tener certeza de que siempre voy a obtener lo que estoy pidiendo. Lo único que tengo que ver es qué información estoy emitiendo yo, porque esa es la información que me va a devolver el campo cuántico a mí. No me va a devolver ninguna otra. Tal cual como lo pido, tal cual lo voy a recibir. Así que dicho esto, mis amores, doy por finalizado este taller para empezar a la parte de las preguntas y respuestas. Vamos a parar la grabación.
y automáticamente